cuenta? Que el fiscal de juicio interpretó como una exigencia. Sin embargo, el tribunal oral, por lo mismo, lo interpretó como es decir, como lo que le estaba ofreciendo era un acuerdo sin constreñirlo, sin vicio de la voluntad. Pero se cortó, porque claro, el que en realidad no aceptó fue Neustadt, al revés. Pero porque lo denunciaron a la Cámara y bueno, lo condenaron. Distinto fue también por otro hecho, lo juzgaron, después fue absuelto porque no se pudo probar el hecho. Pero de haberse probado, era un típico caso de exacción, donde Bowe, en un juicio millonario de la ciudad de Buenos Aires, nombraba a un perito, un tal Kramer, geólogo, una fortuna era la pericia que tenía que hacer. Y lo nombraba siempre y cuando lo participara. ¿Me entienden? Y ahí sí es un caso de exacción. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, no se pudo probar finalmente. Entonces salió absuelto por ese delito Bowe. Pero bueno, concretamente, fíjense, ¿no? La paradoja. El fiscal, por concusión, le pedía 3 años en suspenso. Y el tribunal oral lo condena por cohecho pasivo agravado por la condición de juez. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el bien jurídico protegido en las exacciones ilegales. Lo que se busca en las exacciones ilegales es la observancia de los deberes de probidad, de funcionarios honestos, de los funcionarios públicos y el legítimo uso de la función, y en particular que los funcionarios públicos no abusen de su calidad o de su función para infundir temor a los particulares, a consecuencia de lo cual logran una utilidad. Bueno. Y vamos a ver por último ahora la malversación de caudales públicos. La malversación de caudales públicos. Vamos ahora al artículo 260. Malversar significa invertir mal. Vamos a ver, son 3-4 artículos, la malversación, invertir mal. Y lo fundamental acá es, ¿qué es lo que se pena? Es el funcionario público que tiene a cargo bienes, fondos públicos a su cargo, por su función, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera, vamos a ver cuáles son los actos ilícitos que se producen a partir de esta relación funcional, ¿no es cierto?, y de confianza que le delega el Estado al funcionario en relación a los bienes o a los fondos públicos. El 260 dice lo siguiente, dice: será reprimido con habilitación especial de 1 mes a 3 años al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable multa de tanto a tanto, ¿no? Es decir, un funcionario público, supónganse que tiene destinado un dinero X por presupuesto, ¿no es cierto?, por la ley de presupuesto, para invertir en escuelas. ¿Y qué hace? En vez de ponerlo en las escuelas, que las tiene bien, invierte en plazas, en la plaza del pueblo. ¿Ven? Es decir, ese dinero que era para las escuelas, lo mandan a las plazas, pero queda dentro del Estado, no se lo lleva a él ni a un tercero. No es tan malo, como hablábamos hoy, ¿sacó las acciones ilegales? Donde el celo del funcionario lo que quiere es acrecentar las arcas del Estado, pero no se beneficia a él. Esto es lo mismo. Obviamente, podría darse un caso de que por urgencia se necesite imputar algo y la persona lo hace y lo hizo por necesidad de urgencia, ¿no es cierto? Entonces no se pudieron llevarlos, no sé, supónganse al revés. Yo tengo plata para aportar a las plazas y se está cayendo una escuela que puede matar a chicos. Y bueno, ya mismo hay que poner un techista para que arregle el techo y bueno, y entonces con ese criterio de alguna manera estaría justificado el desvío de los fondos hacia ese sector del Estado, ¿no? Bueno, luego tenemos el 261, que se llama el peculado. Dice: será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años, inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.
Será reprimido con la misma pena el funcionario que emplear en provecho propio de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Fíjense acá, es decir, acá es más grave por lo que hace el funcionario público que tiene, ya le digo, caudales o fondos a su cargo, hay una relación funcional, administrar es que tiene capacidad de disposición, la percepción, el ingreso que puede ingresar, o custodia, que los tiene que proteger, confiada en razón de su cargo. Fíjense la pena, de 2 a 10 años, ¿no? Dice sustrajere. Y dice la misma pena el funcionario público que en provecho propio usa trabajos o servicios pagados por la administración. Supóngase que el jardinero de tribunales, el secretario se lo lleva y dice, no, en vez de venir a tribunales a cortar el pasto en el jardín, andate a mi casa a cortar el pasto. ¿Ven? Entonces usa trabajos pagados por la administración para beneficio propio. Sean trabajos físicos, manuales o intelectuales. Bueno, hubo un caso muy importante hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, que se llamó Fendrich, que era el tesorero del Banco Nación, sucursal Santa Fe, que fue condenado a 8 años por peculado. Porque él, de alguna manera, fue así. El que era el tesorero y gerente del banco fue a un curso a Córdoba y entonces se pidió licencia. Y nombraron en su reemplazo a Fendrich. ¿No es cierto? Ocupó el cargo de tesorero y entonces un viernes había 5 millones de pesos y el día martes, por un feriado, cuando abrieron el tesoro, había 2 millones. Se robó 3 millones y un cachito más de pesos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, hubo un juicio contra Fendrich y lo condenan 8 años. La defensa no cuestionó la autoría de Fendrich. Lo que sí cuestionó era el carácter de funcionario público de Fendrich y también cuestionó que dijo que en realidad no eran fondos públicos y dio varias razones para eso, ¿no? Así que era muy ilustrativo este fallo. Finalmente se confirmó el fallo de Fendrich en la sala 3 de la Cámara de Casación Penal, confirmó el fallo y básicamente cuestionaba la defensa de que no era funcionario porque dice que era subtesorero. No solo era funcionario siendo subtesorero, sino que además era tesorero designado por la institución, así que de facto lo era. Y, es decir, eso es lo que le confiere, con la designación, le confiere la representatividad que le da el Estado para que pueda actuar, la delegatio, ¿me entienden? Entonces, y la función clave era de custodia, ¿no? Como tesorero de esos fondos. Eso zanjado, y después se discutió si eran fondos públicos. ¿Por qué? Porque dicen lo siguiente, ¿no? Decía la defensa, siguiendo a Soler. Había básicamente dos teorías en cuanto a los fondos públicos. Una se llama la teoría del riesgo y otra la teoría de la pertenencia. En la teoría del riesgo, dice Soler, dice que cuando el Estado se inmiscuye en prácticas comerciales o cuando hace uso de la descentralización, ¿no es cierto?, de los fondos del Estado, que por ejemplo lo canaliza a través de estas entidades autárquicas como son los bancos, ¿no es cierto?, entonces pasa a ser como un particular más y no puede tener los beneficios de la libre competencia y además los beneficios propios de los actos de autoridad. Es como medio injusto, ¿no? Que no le basta razón, ¿no es cierto? No le falta razón, pero sin embargo eso es una mirada superada por la mayoría de la doctrina. En eso lo sigue Núñez, Creus, ¿no es cierto?, y Dona, que se enrolan en la teoría de la pertenencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que ver los fines por los cuales son creados esos bancos, ¿me entienden? La finalidad que tienen son bancas en realidad de fomento, son para el bien común. Obviamente quieren, es decir, la rentabilidad está entre sus objetivos, pero sobre todo la eficiencia. ¿Por qué? Porque lo hacen justamente para ser una banca de fomento que propenden al bien común. Por eso muchas veces cuando se largan líneas de crédito, las más baratas son las de los bancos oficiales, porque justamente no quieren, no les interesa tanto ganar como que de alguna manera el fin social se cumpla. Y en ese sentido, aunque la mayoría de sus fondos pertenezcan a particulares, no dejan de ser por los fines que cumplen de naturaleza pública. Entonces, con ese criterio, porque fíjense, algo muy interesante, decían ellos, en la causa de Fendrich,
¿no es cierto? Claro, cuestionaban porque dice que el Tesoro, desde el punto de vista contable, dice el 20% de los fondos eran del sector público, el 55% del sector privado y el 24% del sector financiero. Entonces dice, no, lo que se han llevado son fondos públicos, fondos, la mayoría privados, y si hubiera duda no podemos decir que sean públicos. Y bueno, era interesante el argumento que da la defensa, pero bueno, finalmente con la teoría de la pertenencia esto se diluye, se relativiza, y entonces se está más, no tanto al tema de lo que dice Soler, ¿no? La teoría del riesgo, sino que lo que más que importa es la teoría de la pertenencia, la finalidad pública de la creación de estas entidades autárquicas, ¿no? Bueno, y entonces se lo condenó, se le confirmó. Ahora, la otra vuelta, digo, hace dos o tres años vi cómo pasa el tiempo, ¿no? Una entrevista de Fendrich, que ya había purgado la pena, ¿no? Ahora sé que murió, era cosa de 2 años o 1 año. Pero bueno, la sentencia de Fendrich, eso, chicos, yo lo hablé con Mauricio Blanco, no sé si ustedes tienen el lugar para poder munirse de estos fallos. Esta es la de Fendrich, Mario Fendrich, es de la casación de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal, es del 20 de agosto del 97. Y Bowe también, si lo quieren ver, ¿no es cierto?, es de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal, del 30 de octubre de 1998, ¿no? Bowe, es Carlos Bowe. Estos dos fallos sería interesante que los vean, ¿no es cierto?, como lo que les dije con el artículo de Núñez, ¿no?, sobre el significado de funcionario público en el Código Penal. Es importante que les va a servir mucho y que lo tengan, ¿no? Es importante que lo manejen. Bueno, también tenemos el artículo 262, tenemos la forma culposa, la malversación. Fíjense, dice, será reprimido con multa de tanto, ¿no?, el funcionario público que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo diera ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior. Es decir, ¿cuándo se da acá? ¿Cuál es la violación al deber de cuidado? ¿Vieron, por ejemplo, el caso del tesorero que el lunes abre el tesoro, ¿no?, o la caja fuerte? Y alguien dice, che, Pirulo, ¿viste el partido de fútbol? Y se distrae y se va a tomar un café a la oficina de al lado y deja abierta. Y eso da la ocasión para que un tercero dolosamente le sustraiga fondos. ¿Se dan cuenta? Ese es un caso, ven, de malversación culposa. Dio ocasión a la acción dolosa a un tercero de sustraer. Y otra cosita, antes de seguir con esto, respecto al peculado, fíjense, ustedes saben que los fondos públicos, justamente, que ahora les voy a dar el bien jurídico protegido, fíjense que dicen que son varios, ¿no?, por varias razones se defienden. La propiedad, obviamente, porque hay fondos incluso públicos, incluso los fondos públicos está la propiedad de esos fondos, ¿no? La seguridad de preservar los bienes públicos, la fe o la confianza pública depositada en el funcionario encargado del manejo o custodia de esos bienes. Pero lo principal, como bien jurídico protegido, es la preservación de la seguridad administrativa de los bienes públicos como garantía del normal cumplimiento de la función patrimonial del Estado. Es decir, que al Estado le interesa que esa función patrimonial, independientemente sea, fíjense, o porque la sustraen, o porque la invierten mal, o porque alguien se durmió, o vamos a ver después en algunos supuestos, que es decir, se cumpla en forma normal, ordenada, que es bien genérico, pero bueno, para que no pasen estas cosas, ninguna de estas irregularidades. Ustedes fíjense, volviendo ahora al 261, dice sustrajere caudales o efectos cuya administración o percepción del confiado. ¿Y saben por qué es importante? Como no corren riesgos, y les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Acá no pasa de que yo deba probar que la persona se apropió, el funcionario o un tercero, de la cosa. La simple separación de los caudales o fondos públicos ya consuma el delito, porque los fondos públicos no corren riesgos. Entonces, les doy un ejemplo bien burdo, se da muchísimo. Supóngase un secretario de un juzgado que hace de tesorero de la caja fuerte del juzgado, ¿no? Tiene incautado dinero
Y resulta que él tiene un dinero ahí que no lo mueve, en fin, ¿no? Y por ahí el tipo dice, uy, ya hace un año que estoy en este cargo, o por ahí de una secretaría general, ¿no? Un secretario, ¿no es cierto?, que maneja plata de superintendencia. Y entonces el tipo se da cuenta y dice, pero uy, esta plata está inmovilizada acá, pierde valor, es de la caja chica, pero supongamos que está manejando 150.000 pesos. Entonces el tipo dice, uy, yo para el 20 de mes siempre estoy corto de plata. Y que oye, me voy a sacar 30.000, 40.000 pesos para llegar a fin de mes. Y después lo devuelvo enseguida. Y de hecho lo hace. Y claro, y no pasa nada, porque en la realidad él ve que esa plata que no se mueve, él la toma, la usa, la vuelve a reponer. Como que no habría perjuicio, entre comillas. Y no. Si fuera descubierto, por más que él probara que esto es así, no hubo perjuicio, y que esto es de esta manera, ¿no es cierto? Igualmente, ¿por qué? Porque la sustracción es ya salir de la esfera de custodia, de la tenencia. Entonces no puede correr ese riesgo. En todo caso será un atenuante, ¿no? Eso será un atenuante, pero no, eso de ningún modo puede predicarse la tipicidad de la conducta por el hecho de tomar la cosa y devolverla. Para que vean entonces la importancia de estos bienes. Bueno, incluso van a ver que el 263 dice, quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. La primera parte, es decir, se aplican las mismas normas en los casos de establecimiento de instrucción pública. Nunca puede estar refiriéndose a colegios públicos, porque ya quedarían enganchados en la definición normal de fondos públicos. Se está refiriendo entonces, porque no hay que presumir la torpeza del legislador, se están refiriendo a colegios privados. ¿Por qué? Si bien los colegios privados se mueven con fondos privados en principio, pero al Estado le interesa la educación como una finalidad del Estado. Y entonces incluye a los colegios, esto es lo que dice toda la jurisprudencia y la doctrina, que los colegios privados, los que lo administran, son pasibles respecto de esos fondos que están vinculados a la educación, ¿no? Si se le da un manejo irregular, como los previstos acá, serían autores de malversación de caudales públicos. No tanto por ser funcionarios, que no lo son en principio, sino por los fondos que se los equipara públicos. Incluso, fíjense, los fondos secuestrados por orden judicial, ¿no? Cuando pueden ser caudales embargados, secuestrados o depositados por la autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Es decir, a ver, si yo mañana, no sé, robo una moto, me llevan preso y no saben qué hacer con la moto y lo agarran al vecino mío y se la dan como depositario judicial. Él no la puede vender, ni nada. ¿Por qué? Porque ese fondo, si bien es de un particular, está designado como depositaria esa persona para custodiar el bien y que sirve para eventualmente para tenerlo para prueba, para lo que sea. No lo puede vender, nada. Si lo vende, comete el delito de malversación. Lo mismo los fondos embargados, ¿no? Es decir, se embargan fondos y el gerente del banco los usa o los dispone, bueno, comete el delito de malversación. No porque sea funcionario público, sino porque están embargados por orden judicial y esos fondos toman una naturaleza pública, aunque pertenezcan a particulares. ¿Por qué? Por la importancia que el Estado le da. Bueno, chicos, les he tratado de dar una síntesis de todos estos delitos que hemos visto. Obviamente vayan a los libros de doctrina y profundicen. Yo he tratado de darle todos estos temas para que ustedes se orienten y bueno, cualquier cosita, después combinamos, yo me meto en el chat para evacuar cualquier consulta. Bueno, muchas gracias chicos, hasta luego.